Esto, no lo sabías. La historia del fútbol se remonta hace más de 2000 años. En la antigua China, Grecia, Roma y algunas zonas de Centroamérica también afirman haber descubierto este deporte. Pero fue Inglaterra la que convirtió al fútbol en el deporte que conocemos hoy. A ellos se les atribuye el primer registro de reglas, que incluían la prohibición de hacer trabas a los contrincantes o de agarrar el balón con las manos. En China, los primeros balones de fútbol se fabricaban con ropa cocida y se rellenaba con basura. En Europa, durante la Edad Media, los balones de fútbol se fabricaban con vejigas de cerdos infladas. Ahora el 80% de los balones de fútbol se fabrican en Pakistán. El 24 de octubre de 1857, Nathaniel Griswick y William Prest redactaron el acta fundacional del primer club de fútbol de la historia y formaron el Sheffield Football Club. El club más antiguo de España es Recreativo de Huelva, que fue fundado el 23 de diciembre de 1889. La competición de fútbol más antigua del mundo es la FA Cup inglesa, fundada en 1872 por Alcock. El estadio Maracaná no es el más grande del mundo. Es el Rungrado 1 de Mayo, en Corea del Norte. Entran 114.000 espectadores. 90 segundos tardó Tommy Ross para marcar un hat-trick. Fue en 1964. El gol más lejano registrado en el fútbol lo marcó Asmir Begovic en 2013, 91.9 metros. Además es el gol más rápido marcado por un portero, ya que fue a los 13 segundos de empezar el partido. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta fútbol. Ahmed Hassan es un exfutbolista egipcio que posee el récord mundial de mayor cantidad de partidos internacionales jugados con una selección, 184 partidos. En 2012 Leo Messi sumó 91 goles en un año natural, 79 con Barcelona y 12 con la selección argentina. Nunca nadie hizo más que esto. En cuanto a los máximos goleadores de un solo mundial, ese honor lo tiene Just Fontaine, que anotó 13 goles en 1958. Pero si hablamos del rey de los mundiales, claramente es Pelé, que levantó 3 veces la copa. Hablando de jugadores míticos, Andoni Zubizarreta fue el primer jugador de la historia en haber jugado más de 50.000 minutos en la Liga Española. Neil Armstrong quería llevar un balón de fútbol a la luna, pero la NASA no lo dejó. El título de la peor selección del fútbol del mundo lo ostenta San Marino. Solamente ganó un partido. Se cree que el partido jugado en Argentina, entre Claypole y Victoriano Arenas, fue el encuentro con más expulsados en la historia del fútbol. En total fueron 36 tarjetas rojas que sacó el árbitro Damián Rubino, después de la batalla campal que se desató después de terminar el partido. No se salvó nadie, ni los reservas. El futbolista que más frases legendarias dejó, George Best: gasté mucho dinero en mujeres, alcohol y coches. El resto lo malgasté. En 1969 dejé a las mujeres y la bebida. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. Tenía una casa cerca del mar, pero para ir a la playa tenía que pasar por delante de un bar. Nunca me bañé. Oliver Kahn es el único arquero que recibió el Balón de Oro de la FIFA. Pero si hablamos de arqueros más goleadores, este premio lo tiene Roger Sene, 128 goles, antes de colgar los botines. La primera tanda de penaltis de competición en la UEFA fue el 30 de septiembre de 1970, cuando el Budapest Honvéd superó 5-4 al Aberdeen en la primera ronda de la Recopa. Pero la más larga ocurrió durante un agónico partido entre el SK Batov y el FC Kristak, de la quinta división checa, en el cual se efectuaron 52 penales. El primer partido de fútbol televisado se disputó en 1937. Tuvo como principal protagonista al Arsenal, ya que se presentaba el equipo titular del Arsenal contra la reserva del Arsenal. Arsenal versus Arsenal. La BBC escogió al Arsenal como el primer equipo para presentar su nuevo servicio de televisión, por pura conveniencia geográfica. El recientemente renovado Arsenal Stadium fue la cancha más cercana a la sede de la BBC en Alexander Palace. El Highbury, el anterior estadio del Arsenal, fue a su vez la primera sede del primer partido comentado por radio, un empate 1-1 con el Sheffield, 10 años antes. La expulsión más rápida. Existe una falta de consenso con esto, pero podemos decir que David Pratt en 2008 hacía algo increíble. Jugaba en el Chippenham Town de Inglaterra, cuando fue expulsado a los 3 segundos por una dura entrada al rival. Hasta entonces había una marca que tenía Giuseppe Lorenzo, que había sido expulsado en el 90, cuando defendía la camiseta del Bologna de Italia, solo 10 segundos después de empezar el partido. La primera mascota futbolera surgió en la octava edición del Mundial, Inglaterra 1966. Su nombre es Willy. Se trata de un león que usa la camiseta con una bandera del Reino Unido, representando el linaje y la nobleza británica. Aunque cueste creerlo, ya se habían celebrado 7 ediciones de mundiales, y los ingleses no habían logrado organizarlo. Esto los inquietaba en gran medida, ya que se consideraban los creadores del fútbol, y nunca habían organizado un mundial. Pese a todo, fue un torneo muy interesante e innovador, ya que se presentó la primera mascota del mundial de fútbol, y un gigantesco Wembley con la capacidad para 100.000 espectadores. ¿Aparecieron los números en las camisetas? Hasta 1928, los jugadores de fútbol no llegaban en sus camisetas ningún dorsal que los identificase, ni nombre ni número. Fue a partir de ese año cuando Herbert Chapman, entrenador del Arsenal y uno de los grandes teóricos del fútbol, se le ocurrió que estos podrían ir numerados, con el fin de ser identificados mucho mejor, ya no solo por los espectadores, sino por los encargados de retransmitir los partidos a través de la radio. Inicialmente el modo de numerar con un dorsal era del siguiente modo: el equipo anfitrión portaba las camisetas numeradas
jugadas del 1 al 11 y el visitante del 12 al 22. No fue hasta 10 años después, en la temporada 1939-1940, cuando la Federación Inglesa de Fútbol aprobó de forma oficial numerar todos los dorsales de las camisetas de todos los equipos que disputaban la liga inglesa. De ahí se extendió a otras ligas y a otros deportes. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentá fútbol. Y comentame de dónde me estás viendo, así te mando un saludo más personalizado. El primer reglamento nació en Londres. A mediados del siglo XIX, comenzó a hacerse popular en muchas escuelas privadas de Gran Bretaña jugar al fútbol, o balompié en ese momento, una variante del rugby mucho más sofisticada y menos agresivo, que se consideró más como un deporte de caballeros. En 1848 se reunieron en el Trinity College de Cambridge representantes de varias escuelas y trataron de hacer un reglamento que recogiese una serie de normas básicas para el ejercicio de este deporte. Allí nació el conocido como el Reglamento de Cambridge, pero no fue hasta 1863, más concretamente la mañana del 26 de octubre, en una taberna llamada Freemasons en Londres, cuando se realizó una reunión en la que se creó la Asociación de Fútbol, FA, donde había representantes de todas las asociaciones que practicaban dicho deporte, y todos juntos se dispusieron a redactar el primer reglamento de fútbol. De esa primera reunión salieron las primeras 14 reglas. El primer estadio del mundo. Como es de imaginarse, el primer estadio de fútbol fue construido donde se originó dicho deporte, Inglaterra. Su nombre es Bramall Lane y es la casa del Sheffield Football Club, el equipo de fútbol más antiguo del mundo. Fue construido en South Yorkshire, al norte de Inglaterra. Se inauguró el 30 de abril de 1855, aunque para ese entonces se usaba para jugar al cricket. Fue 7 años después cuando se disputó el primer partido de fútbol en el Bramall Lane, específicamente el 29 de diciembre de 1862, cuando el Sheffield recibió al Hallam, donde empataron 0-0. Los penales más largos de la historia. Fue en el marco de la 12ª fecha del torneo Apertura de Argentina, de la temporada 88-89, en la que justamente la AFA, Asociación del Fútbol Argentino, realizó un experimento con una nueva modalidad que solo se puso en vigencia esa temporada, por el cual se dispuso que tras los partidos que terminaban empatados se debían ejecutar penales, a cuyos ganadores se les sumaba un punto extra. El domingo 20 de noviembre de 1988, Argentinos Juniors y Racing Club se enfrentaban en la cancha de Ferro y tras igualar 2-2 en los 90 minutos, protagonizaron la serie de penales más largas de la historia, con 44 remates ejecutados, donde se impuso Argentino frente a Racing 20-19. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias. Video editado por el gran Nahuel González. Seguilo en sus redes sociales.